Nosotros estábamos viendo lo que era a principio de agosto, ¿cierto? El segundo semestre empezamos con lo que era la epistemología, ¿cierto? La teoría del conocimiento. Ya, en segundo lugar, vimos qué significa conocer, ¿cierto? ¿Qué significa la verdad, etcétera? Y cuáles son los criterios para establecer lo que es una verdad, ¿cierto? Sobre todo esta pregunta, chiquillo, es importante hoy en día porque está muy de moda decir que cada uno tiene su verdad, pues. Entonces, si nosotros decimos que cada uno tiene su verdad, ¿ya? Entonces, todos los conocimientos son iguales, ¿cierto? Una mentira sería igual que una verdad. Y por eso nosotros tenemos que delimitar, porque nosotros igual sabemos que eso no es así, ¿ya? Y vamos a ir viendo, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener algo para que sea considerado verdadero? ¿Ya? Y ahí es donde la semana que viene yo le iba a mostrar, ¿cierto? Ahí sí, uno... Chiquillos, ¿se escucha, no? ¿O me perdí? Se me fue. Necesito saber si me ¿Se escucha. Sí, escucha? ahí sí. Sí, se escucha. Ya. Está bien. Ya, lo que pasa es que, mira, estaba compartiendo y yo estoy viendo y no me avanzaba la diapo me estoy viendo en el celu y no me avanzaba la diapo. Entonces quería saber si ustedes veían lo mismo que yo. Sí, se ve la primera Pero, diapo. por ejemplo, ahí cambió. Ah, ya, déjame cachar aquí porque yo en el celu lo estoy mirando y ahí es donde me confundo. No, yo estoy, por ejemplo, veo la primera diapositiva. Sí, se ve la primera, la del objetivo. Ya, pero cachai que yo estoy mostrando la segunda ya, pues. Déjame ver si el modo de compartir en el que estoy fallando. Espérame. Voy Ahí, a poner aquí. ahí se ve la segunda. O debe ser que está súper lenta esta cuestión. A ver, dejar de compartir. Ahora sí. Em, Ay, qué complicado, se me pierden todas las cuestiones. Ahí. Ya, ahora sí, a ver. Profe, quedamos en la guía en la pregunta 4 me están diciendo. Ya, déjenme, espérenme un poquito aquí a abrir. Voy a compartir mi pantalla mejor. Ya, ahí sí. Sí, estamos haciendo un repaso. Llama aquí, ¿cierto? Déjeme cerrar estas cositas que son de matemática. Yo no soy profe de matemática, así que vamos a ver ahí esto, mira. Ya. Decíamos nosotros que saber y conocer, ¿cierto? Eran cosas distintas. Ya que una tiene que ver con los sentidos, ¿cierto? Y la otra tiene que ver con el intelecto, ¿ya? Acuérdense siempre, chiquillos, que la palabra intelecto significa la capacidad de pensar, ¿ya? Nada más que eso. Así que todos aquí tenemos intelecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque pensamos y nos damos cuenta, sí, estoy aquí en clase, ¿cierto? Ya. Así que F, ¿ya? No son lo mismo, ¿ya? Y decíamos que el dogmatismo tiene que ver con cuando nosotros preguntamos, chiquillos, ¿existe la verdad o no? Tenemos ahí varias posturas, ¿cierto? Hay unos que dicen, sí, sí existe, hay que investigarla con el método científico, la razón, comprobar científicamente, con experimentos, se puede demostrar, ¿cierto? Se descubren planetas, se descubren curas de enfermedades, etcétera, etcétera. Así que es posible, ¿ya? Y eso se llama dogmatismo, ¿ya? Profesor, Después veníamos, dígame. una duda sobre la guía. Ya, ¿Y dígame. la guía está web, la guía la que está presentando? Sí, es la misma que estamos trabajando, digamos aquí en la 4. Esto de arriba ya lo vimos, así que por eso lo estoy pasando así como rapidito. ¿Ya? Y otra cosa ¿cuándo sería la prueba de filosofía para consultar? ¿Cuándo fue que dije? La próxima semana creo que el 2 de octubre, ¿no? Profe Carlos después nos va a corroborar esa información. ¿Ya? Que va a entrar a Muchas esta guía. gracias. Ya, gracias a usted por recordarnos toda esa información.
Ya, chiquillos, entonces veíamos que como yo les he contado a ustedes, les estoy contando la historia de la ciencia, ya, los primeros que fueron los que se preguntaron, oye, ¿qué onda con el conocimiento? ¿Se podrá conocer algo? No podremos conocer nada, como decían los escépticos, ¿cierto? Son los griegos, ¿cierto? Y con ellos Parménides, ¿cierto? Uno de los primeros filósofos, y Platón coinciden en que existe un camino de la opinión, ¿cierto? Y existe otro camino del verdadero conocimiento, y que nosotros nacemos en el camino de la opinión y tenemos que cambiarnos al camino del conocimiento a partir de el uso de la razón, del intelecto, ¿ya? Que no hay que dejarse guiar por las opiniones, porque ahí es donde yo les decía que les contaba que cuando uno es pequeño, uno recibe información y la recibe sesgada, no la recibe completa, porque muchas veces algunas de esas preguntas somos muy chicos como para que nos enseñen bien, ¿cierto? O a veces los papás no saben, pues si no tienen por qué saberlo todo, ¿ya? Entonces nos entregan una respuesta así como rapidita, ¿cierto? Con lo poco que ellos saben, y ahí es donde, chiquillo, uno se queda en el camino de la opinión, ¿ya? Y por eso estos filósofos dicen, oye, pero ya, pues, preguntemos otra cosa, ¿cierto? Ya. Yo me acuerdo que íbamos en los escépticos porque los escépticos chiquillos decían que la verdad no se puede conocer, ¿ya? Y ellos establecen sus opiniones como, no establecen sus opiniones como si estas fueran reales, ¿ya? Ellos dicen que sus opiniones son opiniones nomás, pero que en realidad todo conocimiento es una opinión, ¿ya? Que al final no se puede saber si algo es cierto o no, porque no hay una forma, ¿cierto?, de comprobar si algo es verdaderamente cierto al 100%. ¿Ya? Dentro de la misma ciencia también hay algunas cosas que no están corroboradas todavía, o los mismos conocimientos científicos, chiquillos, son progresivos. ¿Ya? Eso significa que van progresando poco a poco, paso a paso, muchos años, chiquillos, para descubrir cosas y teorías, ¿ya? 10 años, décadas, ¿ya? Para descubrir cosas en la ciencia. ¿Ya? Así que los escépticos dicen, no, pues en realidad, más encima después de que se demoran décadas en descubrir algo, ni siquiera saben si es verdadero o no, porque puede volver a cambiar en otra década más, ¿cierto? Entonces los escépticos dicen, no, no hay que establecer nada como real, así que F. ¿Ya? Ya, y vamos aquí, chiquillos, y vamos a ver lo que es, y con esto vamos a poder hacer estos dos cuadritos, perdón, este cuadrito, ¿cierto? Y leer lo último de abajo, ¿ya? Y vamos a ver a este caballero de aquí, ¿cierto? Vamos a ir avanzando, ¿cierto? Ahí está Parménides. Y vamos, ahí está, en Leibniz, ¿ya? Y él le comentaba ahí que tenemos una imagen de Leibniz, ¿cierto? Que él es matemático, ¿ya? Pero, chiquillos, yo siempre le he dicho a ustedes que cualquier persona, así como para que lo entiendan ustedes, cualquier persona, chiquillos, que se mete como en la volada de lo que a él le gusta, pónganse ustedes qué es el dibujo, qué es la historia, qué son los números, y empieza a reflexionar del porqué de eso que le gusta. Por ejemplo, que alguien se pregunte, esté pintando, ¿cierto?, con un lápiz, y diga, oye, loco, ¿cómo harán los lápices de colores? ¿Cachai? Cuando uno chiquillo empieza a preguntarse eso, empieza a filosofar, y eso es lo que hace este matemático Leibniz al final de la vida, que yo le comentaba, mire, que su libro Monadología es de 1720 y sin embargo él muere en 1716, porque sus alumnos publican, ¿cierto?, estos apuntes, mire, que están ahí rayados, que prácticamente Leibniz se está volviendo loco tratando de explicar el origen de los conocimientos, de dónde venía todo, ¿ya? Y de ahí vamos a ver, miren, vamos a analizar esto de lo que se llama el pragmatismo, y también la parte de Leibniz, chiquillo, que tiene que ver con los tipos de verdades que va a decir él, y que aquí nos va a hacer un aporte desde la matemática a la filosofía. ¿Ya? Recurso 2, chiquillos, dice la verdad como utilidad. El pragmatismo, ya ahí viene la palabra práctica, ¿ya? Praxis, ¿ya? Por eso se escribe pragmatismo. El pragmatismo acepta la teoría de la correspondencia, pero la interpreta considerando la utilidad de los enunciados para resolver los problemas vitales. William James entiende adecuación en el mismo sentido en que decimos esta moto es adecuada para hacer motocross, ¿cierto? Como esta bicicleta es adecuada para hacer mountain bike, ¿cierto? No nos vamos a meter con una pistera en un cerro, ¿ya? Es decir, en el sentido de que sirve para un determinado fin o que funciona de un modo conveniente en un cierto contexto
o que es útil para un cierto propósito, ¿cierto? Por tanto, entiende la adecuación o correspondencia como adaptación, ¿cierto? Un enunciado es verdadero si es apto para resolver problemas o para satisfacer necesidades, ¿ya? Chiquillo, William James nos está diciendo, y todo el pragmatismo, que la verdad, más que tenga que ver con que las cosas sean como realmente tienen que ser, ¿cierto? Hablan de que las cosas, en realidad, la verdad, tiene que ver con la utilidad, ¿ya? Y que prácticamente es un problema de nosotros, los seres humanos, chiquillos, que somos muy cerrados de cabeza, ¿ya? Que queremos andar buscando la seguridad en todo, ¿cierto? Y cuando nos dicen que algo no es firme y seguro, entonces como que se tambalea el piso y uno duda, ¿cierto? Y a uno no le gusta la duda, entonces él va a decir, bueno, para evitar eso, entonces, tomemos la verdad como adecuación, ¿cierto? Vamos a decir que cada cosa que nosotros necesitemos va a considerarse verdadero, como dice ahí él, dependiendo, ¿cierto?, de la finalidad o del contexto, ¿cierto? Cuando me conven, cuando sea lo más conveniente, ¿cierto?, para cierto propósito, ¿ya? Y por otro lado, aquí tenemos, ¿cierto?, también en el recurso 3, ¿ya?, las verdades necesarias y contingentes, que tiene que ver con esto anterior, ¿cierto?, en donde nuestro amigo Gottfried Leibniz, ¿cierto?, dice, entrega otro método para llegar a la verdad que involucra no solo a la razón, sino también a los hechos, ¿ya? Y ahí dice Leibniz, dice, mire, nuestros razonamientos se fundan en dos grandes principios. Uno es el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción y verdadero lo que es opuesto o contradictorio con lo falso. Ya ahí, chiquillos, hay una idea entera que viene de algo que nosotros ya leímos de Aristóteles. ¿Se acuerda que Aristóteles decía que para que algo sea verdadero tenía que no poseer contradicción? Entonces, aquí en 1700, ya dan por hecho que es como Aristóteles nos dijo, ¿cierto?, en 300 antes de Cristo, ¿ya? Y él dice, diciendo el texto, dice, miren, nuestros razonamientos, es decir, nuestras formas de pensar, se fundan en dos grandes principios. Fíjese lo que dice, que nuestra manera de pensar tiene dos grandes bases. La primera es el principio de contradicción, ¿cierto?, según la cual él dice, nosotros vamos a considerar que es falso todo aquello que sea que encierra una contradicción. Ya cuando alguien me contradiga algo o se esté contradiciendo entre él, voy a decir, falso. ¿Cierto? Ya, oye, ¿tomaste tú la goma de mi mesa? Sí, no, sí, no, sí, no. Ya. Sí, ya lo va a tomar como sí. ¿Ya? Ya, eso dice él, el de contradicción con el cual yo juzgo si algo es verdadero o falso, ¿ya? Y el otro dice es el de la razón suficiente, estoy leyendo, dice, en virtud del cual consideramos que no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, es decir, ninguna afirmación verdadera, sin que exista una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, ¿ya? Aun cuando esas razones nos puedan resultar en la mayoría de los casos desconocidas, ¿ya? Por ejemplo, chiquillo, él dice ya, nosotros, amigos míos, él nos está explicando, ¿cierto?, los conocimientos, y va a decir, ¿saben qué, gente de la Tierra? Miren, yo me he dado cuenta que cuando nosotros pensamos, ordenamos nuestros pensamientos de la siguiente manera para cachar si son verdaderos o falsos. En primer lugar, usamos el principio de contradicción. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que algo está contradiciéndose, de inmediato nosotros estamos cachando de que eso es falso, ¿ya? De que no existe, de que es dudoso, ¿ya? Y al ser dudoso pierde el carácter de verdadero. Lo verdadero es verdadero, sí o sí, no es dudoso, ¿ya? Y si algo tiene contradicción, pasa a ser dudoso y por ende pasa a ser falso, ¿ya? En segundo lugar va a decir, ¿sabe qué es lo otro que nosotros usamos? ¿Ya? Lo que yo llamo la razón suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros consideramos verdadero, ¿ya? Consideramos que algo es verdadero cuando tenemos una razón suficiente para creer que así lo sea, incluso si no sabemos el porqué de esa razón. Ejemplo, vamos al ejemplo para que me entiendan, chiquillos. ¿Ya?
por ejemplo, nosotros todos sabemos, ¿cierto?, que el sol sale por detrás de la cordillera en Chile, ¿cierto? Y nosotros sabemos, y eso es verdadero, el sol sale por detrás de la cordillera en Chile, sí, verdadero, ¿cierto? Y si a mí me preguntan, ¿y por qué el sol sale por detrás de la cordillera en Chile? Yo puedo quedar, y si no tengo conocimientos de astronomía, no importa, dice Leibniz, porque ya con el hecho de saber que el sol sale por detrás de la cordillera en Chile, ya es suficiente porque es verdadero. Lo veo ahí, mira, ahí viene, ¿cierto? Ya va por arriba, ¿cierto? Se va a esconder por allá. ¿Ya? Aunque yo no tenga idea de que la Tierra le está girando o el Sol está girando, eso le está diciendo ahí abajo, mire, cuando dice, aun cuando esas razones nos puedan resultar en la mayoría de los casos desconocidas, yo aún así voy a juzgar como verdadero aquello que tenga por lo menos una razón suficiente, como por ejemplo decir que 1 más 1 es 2, ¿cierto? Así 1 más 1 es 2, sí está bien. ¿Y por qué? Bueno, ahí un profe de matemáticas nos podrá enseñar y él lo entiende, que hay un concepto de unidad en nuestra cabeza, ¿cierto? Y que se separa, bla, 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 bla. Pero yo no me sé esa explicación, pues a mí me ponen en una prueba 1 más 1 y yo pongo 2, ¿cierto? Y es verdadero, y sé que si pongo 2, me van a poner un ticket. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahí él está diciendo eso. Dice, hay dos clases de verdades, las de razón y las de hecho. Las verdades de razón son necesarias y su opuesto es imposible, ¿ya? Porque son verdades racionales, chiquillos, como las matemáticas, ¿ya? En cambio, le está diciendo las verdades de hecho son contingentes y su opuesto es posible. ¿Por qué, chiquillos? Porque los hechos de repente pueden variar, ¿ya? Por ejemplo, en ciencia hay una frase que dice, eh, no porque el sol salga todos los días por detrás de la montaña significa que esto va a ser así, ¿ya? Que no es un mensaje literal, pero sí le está diciendo a usted que no porque un hecho científico se haya repetido 100 veces, vamos a decir que va a pasar siempre, ¿ya? Dentro de la ciencia, siempre, chiquillos, hay una excepción a la regla, ¿ya? Porque como va a decir Leibniz, los experimentos científicos son contingentes. Y la palabra contingencia, chiquillos, tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la televisión y dice programa, esos programas que a ustedes ahora no les gustan, ¿cierto? Pero cuando sean más grandes van a ver esos programas de política, ¿cierto? Dice en la mira, ¿cierto? Donde se hablan los temas de contingencia, ¿ya? Y significa eso que, por ejemplo, van a hablar un tema polémico en donde se pueden abordar de distintas perspectivas, ¿ya? Donde cada perspectiva puede ser válida, una o la otra, donde es posible que hayan opuestos, ¿ya? Por eso ahí dice Leibniz, ¿ya? Que la verdad puede ser de dos formas, chiquillos, con razones necesarias, ¿cierto? Basadas en verdades de razones necesarias, ¿ya? Por ejemplo, todas las verdades racionales, chiquillos, de la matemática, que no admiten contradicción, y están las verdades contingentes, que son las que están basadas en hechos, y los hechos, chiquillos, pueden tener excepciones a la regla, ¿ya? Profe dice entonces, la verdad de la razón y la de los hechos pueden tener opuestos, solo la de los hechos. Ya, vamos a ver qué nos está preguntando el profe aquí en la guía, en esa, no, en esta. Ya. Ya, habíamos quedado también en, creo que ya de ahí me voy a devolver a las 5, chiquillos, porque parece que lo habíamos alcanzado, pero no, ahí vamos a alcanzar a verlo porque sale en una página anterior. Vamos a seguir con la 6, mire. Ya, vimos que el pragmatismo tiene que ver con lo práctico, verdadero o falso, chiquillo, eso. Lo vimos recién. ¿Qué le ponemos ahí? El chat abierto, ¿cierto? La B o la F. Tenía el pragmatismo que ver con lo práctico de, pues, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Los pragmáticos creen que ¿cómo se llama? Eso, que la verdad, chiquillos, depende, ¿cierto? De para qué la vamos a usar, ¿ya? Y después nos dice, mire, para el filósofo Leibniz, las verdades de la razón y las de los hechos no pueden tener opuestos. Aquí que va, una M, una F.
lo acabamos de leer, hay una de las dos que puede tener opuestos y la otra no, y ese es un dato súper importante. Sí, por la F, ¿cierto? Porque los hechos, chiquillos, pueden tener opuestos, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Déjenme cerrar esto aquí y poner la F aquí. ¿Ya? F. Esta F es de la 7. Sí, es muy, muy importante porque, miren, en el Power que ya preparé para la semana que viene, que es sobre la historia de la ciencia, salen las clasificaciones de la ciencia, ¿ya? Y aquí es donde van a cachar más o menos ustedes por qué área les interesa, porque están las ciencias naturales, ¿ya? Están las formales y están las sociales, ¿ya? Que son la mayoría de las carreras que uno puede estudiar después de la universidad. Entonces, por ahí usted puede cachar más o menos dónde está, ¿cierto? El área que le gusta a usted, pues si está en la parte de las ciencias naturales, ¿cierto? Que son las ciencias de la naturaleza, la física, la química, la biología, ¿ya? O dentro del área de las ciencias sociales, ¿cierto? Que está la sociología, la economía, ¿cierto? La psicología, o bien si usted va por el área de las ciencias formales, chiquillos, que pueden ser la matemática, la lógica, ¿cierto? ¿Por qué le estoy contando esto? Porque el aporte, chiquillos, que nos va a hacer Leibniz, ¿ya? A esto, que él lo trae de la matemática, lo trae a la filosofía, es que este cabro que está aquí, ¿cierto? Se da cuenta de que efectivamente, chiquillos, existen, cuando nosotros hablamos de la verdad racional, existen dos tipos de verdades, ¿ya? Y los dos tipos de verdades nos dan razones suficientes a nosotros para creer en las cosas que nos demuestran, porque la ciencia nos demuestra con hechos cosas y nosotros confiamos en ellas, aunque yo les acabo de decir que siempre puede haber un caso que rompa la regla, pero aún así nosotros aceptamos las teorías científicas casi ciegamente como si fueran a suceder por siempre, ¿cierto? Y tenemos la teoría de la relatividad, la teoría de los movimientos que explica Newton, ¿cierto? Y todo basado en pequeñas teorías, ¿cierto? Que pueden ser contingentes, ¿cierto? Pueden variar de un día a otro. Entonces, eso es el aporte, ¿cierto? Que nos va a hacer este filósofo Leibniz, ¿ya? A la parte, ¿cierto? De el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Chiquillos, quiero aquí, miren, en esta parte devolverme un poquito porque aquí, miren, leí, esta no la respondimos, dice que el criticismo considera que solo podemos aproximarnos a la verdad y no poseerla. Es decir, aquí no está diciendo bien, lo voy a destacar ahí. Aproximarnos. ¿Ya? Y en eso también me quiero detener porque miren la curiosidad que me lo haya saltado. ¿Ya? Porque como dice aquí, mire, el criticismo es, chiquillo, una posición intermedia entre el escepticismo y el dogmatismo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que acuérdense que los dogmáticos dicen, no, si la verdad existe, es esta, ¿ya? Y se puede saber, y los escépticos dicen, no, no se puede saber nada. El criticismo, chiquillos, es la postura intermedia, como dice, y mire, afirma que es posible alcanzar la verdad, pero considera necesario realizar una crítica, ¿cierto?, de las posibilidades de alcanzarla, ¿ya? Por ejemplo, mire, el criticismo de Kant, que lo vamos a leer a continuación, ¿ya? Y con él vamos a terminar la clase y el Power, dice, ya vamos a ver, les voy a contar quién fue Immanuel Kant, ¿ya? Fue un filósofo alemán, chiquillos, que él propone, ¿ya?, realizar una crítica a las facultades del conocimiento para averiguar hasta dónde permiten conocer, ¿ya? Porque cuando inventaron el método científico, chiquillos, da resultados tan rápido que la gente llega a sorprenderse así como, wow, ¿se acuerdan que yo les contaba del telescopio? ¿Cierto? Que miraban a kilómetros de distancia y veían así como si estuvieran a 30 metros y decían, oh, ¿qué onda? ¿Qué magia oscura es esta? ¿Cierto? Entonces, con el método científico se estaban produciendo muchos conocimientos, ¿ya? Y el filósofo Immanuel Kant, ¿ya?, como dice ahí, él va a proponer una crítica a las facultades del conocimiento, es decir, él va a preguntarse lo siguiente, él va a decir, oye, cabros, tengo la mansa duda, lo escribe así en sus libros, y dice, chiquillos, ¿qué piensan ustedes que el conocimiento humano podrá llegar a conocerlo todo?
o tendrá límites, porque está tan de moda la ciencia que ahora todos quieren ser, en su época, no está tan, en 1700 está tan de moda la ciencia que todos quieren ser científicos, nadie quiere ser filósofo, porque piensan que han encontrado la técnica para encontrar la verdad con el método científico, ¿ya? Y él dice, ¿y hasta dónde podrá llegar entonces el método científico? ¿Llegar hasta el infinito? Y ahí Emmanuel Kant, chiquillos, va a decir, como dice aquí, mire, realiza una crítica a las facultades del conocimiento para averiguar hasta dónde permiten conocer. Es decir, él se va a dar cuenta de decir, ¿saben qué? No podemos conocerlo todo como la mayoría de la gente piensa. Nuestros conocimientos están limitados a las facultades propias que tiene solamente nuestra mente y nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro formula conocimientos, va a decir él, a partir de cosas que puede observar, que puede percibir con sus sentidos, y otras cosas que puede, como nos diría Leibniz, que puede razonar, ¿cierto? De manera necesaria, ¿cierto? Y en donde uno se basa claramente en la lógica, etcétera. Pero él va a decir, pero ¿sabe qué? Esos son los límites del conocimiento, porque, por ejemplo, si usted se pregunta algo, ¿ya? Y usted no lo puede percibir con sus sentidos, ¿ya? Por ejemplo, que uno diga, oye, ¿cuál será el aroma del centro de la Tierra? Chuta, no sé, pues, ¿cómo voy a meter la nariz hasta allá abajo? No me llega, pues, ¿cierto? Aunque tenga mansa nariz, no me llega hasta abajo, ni que meta una cuestión larga, no se puede. Esa pregunta no tiene respuesta, ¿ya? Eh, Oye, ¿cuánto frío hará en tal parte del universo? No, tampoco, porque no, es que no podemos llegar tan lejos. ¿Ya? Oye, ¿cómo será el fondo marino? Chuta, no sé. Lo hemos explorado hasta cierta parte nomás, un bajo porcentaje, 10% nomás. Y ahí no sabemos más, no se ve para allá. La presión del agua rompe las máquinas que hemos mandado a sacar fotos. Chuta, ¿ves? No se puede. ¿Qué podemos hacer entonces? Él va a decir, podemos especular nomás. ¿Qué significa hablar como frente a un espejo? Hablar solo. Mire, yo creo que el centro de la Tierra huele a azufre. ¿Por qué no? Porque ahí hay lava. Ah, sí, según quién hay lava. Y no, según la teoría que explica por qué los volcanes hacen erupción. Ah, pero según una teoría. Sí. Ah, ya. Déjame hasta ahí nomás. Ya se dan cuenta, chiquillos, que con el criticismo de Kant, él dice, ojo, usemos bien esta herramienta porque no nos podemos preguntar todas las cosas, ¿ya? Veamos hasta dónde podamos llegar con ella para que la ocupemos bien, po, para que no nos hagamos preguntas que excedan su propio límite. Esa es la frase de Kant. Y por eso en el criticismo del siglo XX, representado por el filósofo austríaco Karl Popper y el alemán Hans Albert, ¿ya? Su postura denominada racionalismo crítico sostiene que no se puede alcanzar la verdad absoluta, aunque sí aproximarse a ella, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque, ¿ya? Podemos aproximarnos a la verdad y no poseerla, como dice ahí, porque el conocimiento científico, chiquillos, y bacán que llegamos aquí, miren, cuando nosotros analizamos la lógica que tiene, el cómo funciona, ¿cierto? ¿Por qué los científicos descubren tantas cosas y los filósofos y los religiosos no descubren tantas cosas? ¿Ya? ¿Por qué ellos siempre, todas las semanas, tienen revistas científicas, ¿cierto? Y hacen aportes científicos y no hay, qué sé yo, otras áreas del conocimiento en las que se hagan aportes? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué magia tienen que son tan bacanes, ¿cierto? Que hacen tanto aporte. Entonces, cuando uno analiza, chiquillos, la lógica de qué hace un científico, qué es lo que él hace para descubrir cosas, ¿ya? ¿Qué hicieron para descubrir, ¿cierto? Que Plutón sí es un planeta de nuevo, ¿ya? Y es justamente lo que está diciendo, chiquillos, este es el espíritu de la ciencia. Lo que acabamos de leer aquí con esto de Kant, ¿cierto? Y de Popper, ¿ya? De que como ellos, miren, tomándolo los dos, como ellos ya gracias al trabajo de Kant supieron que el conocimiento tiene límites, ¿ya?
y con el aporte de Karl Popper y de Hans Albert, saben que uno puede ir aproximándose paso a paso a la verdad, entonces se descubre que el método científico sigue justamente, chiquillos, la lógica de ir avanzando poco a poco, paso a paso, a partir del ensayo y error, como yo les decía en un principio de esta unidad. Cuando yo les digo a ustedes, chiquillos, hablen nomás en el chat, pongan, no tengan miedo de equivocarse porque no hay aprendizaje sin error. Exacto. Pero lo que pasa, chiquillos, es que los científicos son tan conscientes de esto, gracias al trabajo de Kant y de Popper, de que del error se aprende, de que fíjense, chiquillos, de que ellos proponen hipótesis para solucionar problemas científicos con el fin de destruir esa hipótesis antes de confirmarla. Porque cuando ellos proponen una hipótesis que es una solución a un problema y la confirman, no han aprendido nada nuevo. En cambio, cuando ellos proponen una hipótesis y la hipótesis falla, eso los lleva a pensar a ellos, oye, ¿por qué falló? ¿Dónde está el punto? ¿Cómo puedo solucionar eso? Y por eso, chiquillos, el avance del conocimiento científico es como dice Kant y como dice Popper, es un paso a paso, es como dice el criticismo, no vamos a encontrar la verdad, ¿ya? Pero sí nos vamos a ir acercando a ella poco a poco, ¿ya? Ya, eso mismo, ahí hay un mensaje, dice, porfa, suban esta clase porque la pasada no está y es re importante escuchar las explicaciones del profe. Ya, ahí nos vamos a acordar con el profe Carlos porque también le tengo que decir algo al final de la clase, así que voy a tratar de terminar a la hora para no partir. Ya, chiquillos, miren, este último cuadrito se llena con esta parte de acá, en donde el filósofo Immanuel Kant, que está ahí, ¿cierto? Ahí está su firma, ¿ya? Él nos va a hablar de los grados de conocimiento, ¿ya? Y lo mismo, ¿ves? Se repite, chiquillo, esto mismo de que hay un conocimiento objetivo y uno subjetivo, ¿ya? Vamos rapidito porque en la última parte hay una historia bien interesante que ojalá la alcancemos a leer. Mire, dice, según Kant, la combinación de los planos subjetivo y objetivo da lugar a grados de conocimiento, ¿ya? Que son opinión, creencia y saber, ¿ya? Opinión, él dice ahí, bueno, veamos qué nos están preguntando aquí. Ya, según el filósofo Kant, no es lo mismo opinar, creer y saber, lo acabamos de ver, no, ¿cierto? Y tenemos un cuadro gigante y usted le pone F, ¿cierto? Son cosas distintas, póngale dependiendo del grado, ¿ya? Aquí, en este cuadrito, chiquillo, uno va a completar, ¿cierto? ¿Tiene alguna justificación objetiva de la opinión? Sí, por tal motivo, no por tal motivo, ¿ya? ¿Cómo se relaciona con lo subjetivo? Parece que lo subjetivo es relacionado con la opinión, con lo que puede ser verdadero o falso dependiendo de cada uno, ¿ya? Y abajo en la última pone un ejemplo cotidiano, ¿ya? Opinión, chiquillos, dice, mire, la opinión es un estado de conocimiento en el que el sujeto considera algo como verdadero, pero no tiene la seguridad de ello, ¿ya? Es decir, este equipo de fútbol es el mejor del mundo, ¿ya? No está seguro, lo dice de corazón, ¿ya? El Colo-Colo, que sea, la Católica, ¿ya? Desde el punto de vista objetivo, ¿ya? No encuentra ninguna justificación que pueda comunicar a los demás de modo que tenga que aceptarla. Una justificación es objetivamente válida cuando tiene que aceptarla, ¿cierto? Cualquier ser racional que la examine, es decir, cualquier persona racional la va a aceptar, ¿cierto? Y ahí cuando la acepta vamos a decir, ah, sí, objetiva. Desde el punto de vista subjetivo, no se atreve a afirmar que está convencido de ello, por eso se suele expresar diciendo opino que, ¿ya? Por eso dice, no estoy convencido, pero mire, yo opino que tal cosa, ¿ya? ¿Tiene alguna justificación objetiva? No, ahí le pone usted no porque es una creencia personal, ¿cierto? No, porque es una creencia personal, ¿cierto? Así va usted llenando, ¿ya? Con cuadritos cortos. Ya, en la 2 dice ahí, la enviamos la próxima semana, chiquillos, esta guía, ya para que tengan tiempo. La próxima semana usted sabe que empieza la guía nueva y ahí usted ya envía esta. ¿Ya? Ya, la creencia dice, cuando alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no puede aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos, entonces
cree que eso es verdadero, ¿ya? La seguridad es solo subjetiva, lo que creemos no tiene justificación objetiva suficiente, es decir, una creencia, chiquillo, es cuando solamente, como dice ahí, mire, alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no lo puede justificar. ¿Ya? Y en cambio el saber, chiquillos, dice en sentido estricto es una opinión fundamentada, ¿cierto? Tiene fundamento y es objetiva, ¿cierto? Y como nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Dice, es decir, quien afirma yo sé P está subjetivamente convencido de ello, ¿cierto? Y eso se transforma en una objetividad. Ya va a decir, tiene que ver, chiquillos, más que en este cuadrito con los hechos, ¿cierto? Que cuando nos vamos por el camino de los hechos, nos vamos acercando por el lado de la objetividad, ¿cierto? Pero en cambio, cuando nos vamos por el camino de las opiniones, nos estamos yendo por el lado de la creencia, ¿cierto? Y de las opiniones, ¿ya? Quería, en estos 3 minutitos, chiquillos, y un poquito más, leer esto. Esto me parece más, ¿cómo se dice? Más significativo, no solo para la clase, sino que para la vida, ¿ya? Que dice ahí, mire. Ya, en el cierre dice, lee el texto y responde. Esto lo respondemos, esto como le dije, chiquillo, es formativo, es para la vida. ¿Ya? Esto nos va a dejar una bonita enseñanza, ¿cierto?, de la vida. Mire, dice, ¿qué criterio utilizó el portavoz de los indígenas para referirse a la verdad en este caso? ¿Ya? Mire, en el Tratado de Lancaster en Pensilvania, el año 1744, entre el gobierno de Virginia y las 6 naciones, los comisionados de Virginia hicieron saber a los indígenas en un discurso que existía en Williamsburg una universidad con fondos para la educación de jóvenes indígenas y que si los jefes de las 6 naciones enviaran media docena de sus hijos a esa universidad, el gobierno se ocuparía de que no les faltara nada y de que fueran instruidos en el saber del hombre blanco. ¿Ya? Es decir, que se le ofreció una beca, ¿cierto?, a, como decía aquí, a 6 jóvenes indígenas para que fueran a estudiar en la Universidad de Williamsburg, ¿cierto?, en Estados Unidos, en 1744. Ahí, de hecho, tengo la foto, que yo la busqué, del Tratado de Lancaster, ¿cierto?, cuando fueron para allá los hombres blancos de Pensilvania a decirle, oiga, ¿por qué no nos pasan a 6 de sus indígenas y nosotros les vamos a enseñar la verdadera sabiduría? ¿Ya? Ya, y el portavoz de los indígenas respondió, ya, y esto aquí es donde quería llegar. Mire, dice, esto le dijo el jefe de los indígenas, chiquillos. Les dice, mire, sabemos que ustedes tienen en alta estima el tipo de conocimiento impartido en esas universidades y que mantener a nuestros jóvenes mientras estuviesen con ustedes les resultaría muy costoso. Por tanto, estamos convencidos de que desean hacernos un bien con su propuesta y se los agradecemos sinceramente. Pero aparte, pero ustedes que son tan sabios deben saber que las diferentes naciones tienen diferentes concepciones de las cosas y por tanto no se tomarán como un agravio que nuestra opinión sobre esta educación resulte no ser la misma que la suya. Ya hemos tenido cierta experiencia con su educación. Algunos de nuestros jóvenes fueron educados con anterioridad en las provincias del norte. Fueron instruidos en todas sus ciencias. Pero cuando regresaron junto a nosotros, eran malos para correr, totalmente ignorantes de los medios para sobrevivir en nuestros bosques, incapaces de soportar el frío o el hambre, no sabían cómo construir una cabaña, atrapar un venado o matar a un enemigo, y hablaban mal nuestra lengua. Por tanto, no servían ni como cazadores, ni como guerreros, ni consejeros, no valían para absolutamente nada. Sin embargo, agrega, no estamos menos agradecidos por su amable oferta, aunque declinemos aceptarla, y para mostrar nuestra gratitud, si los caballeros de Virginia desean enviarnos a una docena de sus hijos, nosotros nos ocuparemos de su educación, les instruiremos en todos nuestros conocimientos y los convertiremos en hombres. ¿Ya? ¿Qué tal, chiquillo, esto que le está diciendo? ¿Qué criterio utilizó el portavoz de los indígenas, de todos los que vimos aquí? ¿No habrá usado acaso el pragmatismo sobre la utilidad de los conocimientos? Y en realidad
como hemos visto aquí nosotros a lo largo de todo este Power, chiquillos, que los conocimientos pueden ir de las opiniones a los hechos, ¿cierto? Y que todo lo que es para ti no es para mí, ¿cierto? Pero nos podemos acercar poco a poco, podemos siempre con un espíritu crítico y de respeto, pero los conocimientos también son subjetivos y como le dice el portavoz de los indígenas, lo que ustedes nos enseñan a nosotros no nos sirve, ¿no? Y asimismo quizás lo que nosotros les vamos a enseñar a ustedes tampoco les va a servir porque así es como funcionan realmente los conocimientos. ¿Ya? Ya, chiquillos, enviamos esto, ¿cierto? Si lo termina hoy día, lo envía hoy día, ¿cierto? Tiene una semanita para enviarlo. Trate de enviarlo antes para echarle un ojito, ¿cierto? Y podamos seguir avanzando en el Power que viene, que es sobre la ciencia y el método científico, ya que nos vamos a empezar ya a meter en esos terrenos más peligrosos. ¿Ya? Profe Carlos.